He venido hoy a declarar que el poder de Dios es mayor que cualquier fuerza de las tinieblas. No importa lo que el enemigo intentó hacer en tu casa. No importa qué miedo haya intentado infiltrarse en tu vida. No importa qué opresión llame a tu puerta. Hay poder en el nombre de Jesús. El miedo es una reacción natural al peligro. Pero, ¿qué sucede cuando aparece sin causa ni advertencia? ¿Qué haces cuando un temor intenso e inquebrantable se cierne sobre tu espíritu, incluso sin una razón lógica para ello? Este es uno de los signos más evidentes de opresión espiritual. No es solo ansiedad, estrés o fatiga, sino una fuerza externa que presiona tu mente y tu alma, diseñada para desestabilizar tu paz y distraerte de tu propósito. Este tipo de temor no viene de Dios. La Biblia nos enseña en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 que Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y de equilibrio. Si el miedo a que te enfrentas te hace sentir impotente, confundido y aislado, es posible que estés bajo un ataque espiritual. El enemigo quiere atormentarte con miedo irracional, nublando tu discernimiento y alejándote de la verdad de las promesas de Dios. Este miedo inexplicable a menudo aparece de forma repentina y paralizante. Quizás estés en tu casa, tu lugar de seguridad y comodidad, cuando de repente te invade un sentimiento de pavor. Tu corazón se acelera, tu respiración se acelera y te sientes atrapado dentro de ti mismo. Este miedo no es solo emocional, sino espiritual. Está diseñado para sacudir tu confianza y hacerte cuestionar tu autoridad en Cristo. El enemigo trabaja a través del secreto y el engaño, usando el miedo como arma para debilitar tu fe. Él sabe que si puede hacerte sentir temor, puede alejarte de la palabra de Dios y evitar que te mantengas firme en tu autoridad espiritual. Este peso puede persistir, dificultando la oración, la adoración o incluso pensar con claridad. Es como si una carga invisible te estuviera presionando, tratando de impedirte la paz que Dios te ha prometido. Pero recuerda esto, el espíritu de temor no puede resistir el nombre de Jesús. Cuando enfrentes ese miedo inexplicable, enfréntalo con la palabra de Dios. Declara con valentía, no temeré, porque el Señor es mi fuerza y mi escudo, como está escrito en el Salmo capítulo 27 versículo 1. Toma autoridad sobre tu hogar y tu mente, ordenando al espíritu de temor que salga en el nombre de Jesús. No tienes que vivir bajo el peso del miedo. Como hijo de Dios, no fuiste creado para caminar en la oscuridad o el miedo. Más bien, estás llamado a vivir en poder, amor y una mente equilibrada. El miedo puede llamar a tu puerta, pero no puedes quedarte allí. Mantente firme en tu fe. Confía en las promesas de Dios y observa cómo la pesadez se levanta y la paz llena tu corazón y tu hogar. La noche debe ser un momento de descanso, un momento en el que el cuerpo y la mente se recuperan para el día siguiente. Sin embargo, para muchos la noche trae consigo perturbaciones extrañas, ruidos inexplicables, sombras pasajeras y sueños angustiosos que interrumpen el sueño. Estos sucesos no son simplemente producto de la imaginación, sino que pueden ser señales de una batalla espiritual. El enemigo opera en la oscuridad, usando el miedo para debilitar la fe y perturbar la paz que Dios ha prometido a sus hijos. Una de las manifestaciones más comunes son los ruidos inexplicables. Es posible que escuches pasos cuando no hay nadie cerca, susurros en el silencio o incluso objetos que se mueven sin razón aparente. Estos sonidos no son solo productos de una mente inquieta, sino que pueden ser manifestaciones espirituales que intentan infundir miedo y hacerte sentir incómodo en tu propio hogar. El diablo se nutre del miedo porque abre las puertas a la opresión. Pero la palabra de Dios declara en el Salmo capítulo 4 versículo 8, «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro». Otro signo inquietante, la presencia de sombras fugaces o figuras oscuras que parecen moverse en la visión periférica, es a menudo un medio de intimidación y perturbación. Estas manifestaciones están diseñadas para hacerte sentir inseguro, incluso dentro de tu propia casa. El enemigo quiere que te preguntes si estás realmente protegido. Pero quiero recordarles lo que está escrito en el Salmo capítulo 91 versículo 11.
A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Ninguna fuerza de las tinieblas puede resistir a los ángeles del Señor que protegen a su pueblo. Quizás la perturbación más personal e intrusiva proviene de los sueños opresivos o la parálisis del sueño. Es posible que usted se despierte sintiéndose atrapado, incapaz de moverse o hablar, como si una fuerza invisible lo estuviera presionando. Es posible que tengas pesadillas tan intensas que parezcan más reales que un sueño normal. Sueños que drenan tu energía espiritual y hacen que te despiertes exhausto en lugar de renovado. Estas no son solo pesadillas, sino que pueden ser ataques espirituales diseñados para robarte la paz y debilitar tus defensas. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Primero, reclama la autoridad que Jesucristo te ha dado. Declara el nombre de Jesús sobre tu hogar, tu cama y tu sueño. Afirma en voz alta: ninguna arma forjada contra mí prosperará, como está escrito en Isaías capítulo 54 versículo 17. Unge las puertas y ventanas con aceite como símbolo de la protección de Dios. Ora por tu habitación, pidiéndole al Señor que llene ese espacio con su presencia, porque donde está el Espíritu del Señor, ningún demonio puede permanecer. No dejes que el enemigo te robe tu descanso. Como hijo de Dios, tienes protección divina y no estás a merced de estos disturbios. Tienes la autoridad de expulsarlos. Llena tu hogar de alabanza y adoración. Declara las Escrituras a tu alrededor y confía en la cobertura del Señor. La paz te pertenece, porque Jesús es tu protector. Descansa en esta verdad y permite que toda fuerza de oscuridad sea destruida en el nombre de Jesús. Un hogar debe ser un remanso de paz, un refugio frente a los desafíos del mundo. Pero, ¿qué hacer cuando la confusión, la división y la discordia comienzan a echar raíces en el hogar? ¿Cuándo surgen discusiones sobre cuestiones pequeñas? ¿Cuándo se multiplican los desacuerdos? ¿Cuándo una tensión invisible parece estar siempre presente en el ambiente? Estas situaciones no siempre son meramente naturales. Estos son a menudo signos de un ataque espiritual. El enemigo sabe que una casa dividida es una casa debilitada y hará todo lo posible para sembrar el caos donde debería haber unidad. La confusión es una de las armas más antiguas de Satanás. La Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 14 versículo 33 que Dios no es autor de confusión, sino de paz. Si en tu hogar hay constantes fallas en la comunicación, frecuentes desacuerdos y un ambiente de desorden, debes saber que esto no viene de Dios. El enemigo quiere nublar la mente, distorsionar las palabras y crear un ambiente donde la frustración tome el lugar de la claridad. Quiere que los miembros de la familia desconfíen unos de otros, que se ofendan fácilmente y que se sientan constantemente incomprendidos. La división es otra táctica que Satanás usa para socavar los cimientos de un hogar. Jesús mismo advirtió en Marcos capítulo 3 versículo 25, si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer. Cuando una familia vive en conflicto, padres contra hijos, cónyuges en desacuerdo, hermanos en rivalidad, esto abre la puerta a más opresión espiritual. En lugar de permanecer unidos en la fe, el hogar se convierte en un campo de batalla, permitiendo que el enemigo se infiltre y profundice aún más la discordia. La discordia es el fruto de la confusión y la división incontroladas. Las discusiones constantes, las voces alzadas, los resentimientos acumulados son señales de que algo espiritual está trabajando detrás de escena. La Biblia nos advierte en Santiago capítulo 3 versículo 16, porque donde hay envidia y ambición personal, allí hay perturbación y toda cosa perversa. El enemigo quiere mantener su hogar en un estado continuo de agitación porque un hogar lleno de conflictos es un hogar que lucha por orar, amar y buscar la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo combatir esto? Primero, reconoce que tu batalla no es contra tus familiares, sino contra el enemigo que quiere dividirte. En Efesios capítulo 6 versículo 12, está escrito: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Oremos juntos en familia. Declara la paz.
Reprende sobre tu casa todo espíritu de confusión y de división, en el nombre de Jesús. Llena tu hogar con la presencia de Dios a través de la oración, la adoración y la palabra. Declara con autoridad lo que está escrito en Josué capítulo 24 versículo 15. En cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. No dejes que el enemigo gane. Andad en amor, sed prontos para perdonar y dejad que la paz de Dios reine en vuestro hogar. Cuando la presencia del Señor gobierna, el diablo no encuentra espacio para actuar. Que todo espíritu de confusión, división y contienda sea expulsado en el poderoso nombre de Jesús. En el camino cristiano, hay momentos de intensa pasión espiritual y también periodos de tranquila reflexión. Sin embargo, existe un estado peligroso entre estos dos extremos, la frialdad espiritual. Este es el momento en el que de repente te sientes desconectado de Dios. Tu corazón, una vez ferviente por su presencia, se vuelve indiferente o distante. Es como si el fuego dentro de ti se hubiera apagado, dejando un vacío donde una vez hubo celo y alegría. La oración se convierte en una obligación y la lectura de la Biblia se convierte en una tarea sin entusiasmo. Esta frialdad espiritual no viene de Dios. A menudo es una señal de que el enemigo está tratando de robarte tu alegría, tu fe y tu conexión con el Señor. Uno de los primeros signos de esta condición es la pérdida de la fe. Es posible que comiences a dudar de las promesas de Dios, a cuestionar su bondad o a sentir que tus oraciones ya no reciben respuesta. En estos momentos es fundamental recordar lo escrito en Romanos capítulo 10 versículo 17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tu fe se está debilitando, a menudo es porque no la estás alimentando con la palabra. El enemigo intenta inundar tu mente con confusión y desánimo, desviando tu atención de las verdades inmutables de las Escrituras y concentrándola en las circunstancias momentáneas. Cuando se instala la frialdad espiritual, pronto sigue el desinterés en la oración. Lo que una vez fue una fuente de profunda comunión con Dios ahora parece seco y mecánico. Las palabras no fluyen como antes y la sensación de la presencia de Dios parece distante. Pero recuerda, la oración no se trata de encontrar las palabras perfectas, sino de abrir tu corazón a Dios. El enemigo quiere convencerte de que tus oraciones son inútiles o que Dios no te escucha. Pero en Santiago capítulo 5 versículo 16 está escrito: la oración eficaz del justo puede mucho. Incluso en tiempos de sequía espiritual, sus oraciones siguen siendo poderosas. Otra característica común de la frialdad espiritual es la dificultad para leer la Biblia. Puedes abrirlo y sentir que las palabras están vacías, sin sentido o distantes de tu realidad. Esta es una táctica del enemigo para privarte del alimento que solo la Escritura puede proporcionar. El Salmo capítulo 119 versículo 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Sin esa luz, terminamos tropezando en la oscuridad. Si sientes esta desconexión, persiste. Pídele a Dios que reavive en tu corazón el hambre por su palabra, y Él te responderá. La frialdad espiritual a menudo comienza con un periodo de distracción. El enemigo usa la actividad, el estrés y la agitación emocional para alejarte de las prácticas espirituales. Este distanciamiento no se produce de repente, sino de forma gradual, como un barco que, sin ancla, se aleja lentamente de la costa. En Hebreos capítulo 2 versículo 1, encontramos una advertencia. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El enemigo quiere que te alejes, pero Dios quiere atraerte de regreso a Jesús. La apatía es uno de los resultados de la frialdad espiritual prolongada. Al principio, es posible que notes que tu pasión por Dios ha disminuido, pero con el tiempo podrás llegar a aceptar este estado y llenar el vacío con distracciones. El entretenimiento, las redes sociales o incluso el exceso de trabajo pueden fácilmente ocupar el lugar de Dios en nuestros corazones. La alegría del Señor, que debería ser nuestra fuerza, comienza a pasar a un segundo plano. En Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 y 16,
Jesús nos advierte sobre esta realidad. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Un corazón tibio es un estado peligroso, pues indica que el fuego de la pasión espiritual se ha apagado. Durante los periodos de frialdad espiritual, las distracciones se vuelven aún más atractivas. El enemigo sabe que si puede hacer que te enganches a los placeres temporales o a las preocupaciones mundanas, puede alejarte del gozo eterno que proviene de una relación íntima con Dios. Estas distracciones pueden parecer inofensivas al principio, pero en realidad están drenando tu tiempo, energía y concentración. Cuando te dejas llevar por las distracciones, tu relación con Dios se debilita y la frialdad espiritual se profundiza. En Lucas capítulo 21 versículo 34, Jesús nos advierte: mirad por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones se carguen por la embriaguez y los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. A menudo son precisamente estas preocupaciones las que alejan nuestro corazón de Dios. La lucha por reconectarse con el Señor durante tiempos de frialdad espiritual puede ser desalentadora. Es fácil sentir que hemos fracasado, que hemos ido demasiado lejos y que no hay vuelta atrás. Pero recuerda, Dios siempre está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. En el primer capítulo de Juan capítulo 1 versículo 9, la palabra nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La misericordia de Dios nunca se acaba. Incluso cuando nos sentimos distantes, Él nos llama nuevamente, dispuesto a reavivar el fuego en nuestros corazones. Para superar la frialdad espiritual, es esencial la responsabilidad. Muchas veces no podemos salir de estas fases solos. Necesitamos hermanos y hermanas en la fe que puedan orar por nosotros, fortalecernos y recordarnos la verdad cuando no podemos verla claramente. Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 y 10 nos enseña: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Si estás atravesando un periodo de frialdad espiritual, no te aísles. Busca la comunión con aquellos que puedan ayudarte a reavivar la llama de tu fe y regresar a un lugar de pasión por Dios. Finalmente, el arrepentimiento y la entrega son fundamentales para superar la frialdad espiritual. Arrepentirse no significa solo pedir perdón, sino volverse completamente a Dios. En Jeremías capítulo 3 versículo 22 el Señor nos invita: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Si descubres que tu fe se está enfriando, tómate un momento para reconocer la distancia que hay entre tú y Dios. Pídele al Señor que reavive tu corazón y restaure tu pasión por Él. Entrégale tus distracciones, tus dudas y tus miedos, confiando en que Él es fiel para devolverte al calor de su amor.